Buenas tardes, Día Político por TSI. Hoy es lunes, estamos en plena semana morazánica. Muchos hondureños ya están disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y mientras usted goza, infórmese a través de los programas de noticias y de opinión de Televicentro. Bien, saludo a la doctora Julieta Castellanos, rectora de la máxima casa de estudios. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues terminando de trabajar, tratando de cerrar este día unos análisis que estamos haciendo para poder tener unos días también de descanso Así y es, claro. esperando que el país esté bien, que no vayan a haber esas cifras de muertes en accidentes, ojalá que se Sí. tomen las precauciones para que terminemos la semana sin novedades inesperadas. Gracias por la invitación. Comparto con ustedes ese comentario. Que sea una semana llena de paz para Honduras. Arranquemos. Hay temas importantes en el Congreso Nacional de la República que se deben de discutir y se deben de aprobar. Ya hemos hablado hasta la saciedad por la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, pero mire, amigo televidente, falta escoger al otro representante en el Tribunal Superior de Cuentas, falta escoger al otro magistrado en el Tribunal de Justicia Electoral. Hay que escoger a los magistrados o comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay que escoger, amigo televidente, a los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Hay mucho trabajo, ¿verdad, doctora? Sí, en efecto creo que el país vive con un afán de ocuparse nada más de los temas políticos Sí. y de los políticos, especialmente de los diputados al Congreso Nacional. Y eso es lamentable porque se olvida los otros temas de la agenda nacional y específicamente de aquellos temas que están impactando directamente en la población. Es importante, los puntos que usted ha planteado tienen que ver directamente con la gestión del poder, cómo los poderes están discutiendo y están tratando de cooptar los cargos públicos, los cargos públicos de más alta relevancia y en este caso el Ministerio Público. Creo que hemos tenido una exhibición bastante clara, bastante directa de la gestión del poder y estamos viendo cómo los partidos políticos, independientemente de la ideología en que se sustentan, tienen el afán de cooptar el Estado, de penetrar el Estado y que el Estado les pertenezca. Eso no ha cambiado ahora que tenemos tres partidos que son los que sacan la mayoría de votos y cuatro partidos que tienen la mayor representación en el Congreso Nacional. Ha sido muy claro y todos creíamos que era un problema del bipartidismo, que el bipartidismo se distribuía el poder, cooptaba las instituciones y tenía ese afán de controlar totalmente el Estado. Eso no ha cambiado, es lo que está quedando en evidencia ahora con la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. En mi perspectiva, quien más se ha expuesto en esta dinámica es el Partido Libre, porque es el nuevo partido. Y no es que antes no se miraba el problema, como no, si se miraba el problema, ganaba el Partido Liberal el Ejecutivo y cooptaba todas las instituciones. Y eso se criticaba y se miraba que no era lo conveniente. Ganaba el Partido Nacional y pasaba exactamente lo mismo. Y ahora que el Partido Libre ganó el poder ejecutivo, estamos frente a la misma tendencia. Por lo tanto, la conclusión es que independientemente del sustento ideológico del partido que gobierne, el interés es el mismo, cooptar todas las instituciones y acaparar el Estado. ¿Esa es la política del actual gobierno? ¿Tener un acaparamiento total de toda la institucionalidad del Estado a su favor? Fíjese que en los órganos que elige el poder legislativo no hemos visto diferencias. Hay que ver cómo el Partido Libre en el año 2018
o 2019, no recuerdo exactamente, tuvo que hacer lo que se llamó la insurrección legislativa para tener un representante en los órganos electorales y lo logró. Todos mirábamos incorrecto que el Libre, siendo el partido que era la segunda fuerza política, no tuviera un representante como lo tenía el Partido Liberal y otros partidos minoritarios. Y bueno, tuvo que forcejear, tuvo que demostrar fuerza para lograrlo, pero eso no es lo que debería de ser. Y por eso es que en los órganos electorales, pero bueno, si los otros dos partidos tenían representante, Libre también tenía derecho al suyo. Eso lo hemos visto en los demás órganos administrativos o jurisdiccionales y por lo tanto no se sale de la línea. No es que estemos frente a algo nuevo que no haya hecho el Partido Liberal y el Partido Nacional, es que sencillamente el poder, la gestión del poder es igual en los partidos políticos. Pero si vemos también un cambio en el Ejecutivo, ahí sí vemos realmente una dinámica que es relativamente nueva y mucho más sectaria. Cuando ganaba, antes, hace un tiempo, ganaba el Partido Liberal o el Partido Nacional y le daba un ministerio al otro partido. Hay que recordar que el presidente Callejas creo que le dio el Ministerio de Cultura a la señora de Mendieta, que había sido inclusive designada de la fórmula del presidente Flores. Cuando ganó el presidente Reina, dio el Ministerio de Finanzas, fue ministro de Finanzas, don Juan Ferrera, que había sido reconocido o identificado miembro del Partido Nacional. Eso cambió tiempo después, pero en este momento vemos inclusive a los colectivos de Libre sacando o tratando de sacar a todos aquellos funcionarios que son de otro partido de gobierno. Y en este sentido sí es algo más inédito porque estamos viendo una identificación o una identidad o creer que la institución le pertenece al partido que ha ganado las elecciones. Hay una relación directa entre el partido político y la institución. Ya no se ve o se ve menos la institución como perteneciente al Estado, sino que la institución es del partido y en eso sí, yo inclusive conozco casos de funcionarios intermedios que habían sido funcionarios en el gobierno del presidente Zelaya, 2006-2009, se mantuvieron en los cargos los 12 años de gobierno nacionalistas. Hoy están todavía en cargos con el gobierno de Libre porque ellos siempre fueron de Libre, pero eso no pasaría de empleados intermedios de gobierno nacionalistas que hoy se mantengan en los cargos en el gobierno, digamos, de Libre. Creo que inclusive se usan unos conceptos, unas frases totalmente peyorativas, ofensivas, como, digamos, como mapaches. El que no está en la lista de los que votaron en las internas del partido y que han tenido un puesto, los han sacado, inclusive de amigos del Partido Libre que no son de los activistas de calle, pero que desde el 2009 se involucraron en actividades con el partido. Me han comentado que a hijos de ellos que les dieron trabajo han tenido que renunciar porque no son de los que anduvieron incendiando embajadas ni hoteles. Entonces sí hay un sentido de que la institución del Estado le pertenece al partido y que ellos van a disponer como ellos quieran. Voy a la primera pausa y ya regreso para seguir dialogando con la doctora Julieta Castellanos. Hay mucha repercusión en decisiones de país, hay repercusiones
doctora, que se pueden esperar venir en los próximos meses, en los próximos años, con esto que está pasando en estos momentos en el Congreso Nacional? Bueno, yo creo que una de las cosas que es importante es la falta de credibilidad que se está instalando, Sí. porque en todo esto que hemos visto, y como le planteaba en el primer segmento, hemos visto a un partido libre bastante impulsando acciones al margen de la ley para poder nombrar o elegir a su planilla, a fiscal general y adjunto. Para el caso, cuando vemos que del Congreso Nacional se dice que el fiscal adjunto no es quien tiene que asumir la titularidad ante la ausencia del fiscal general, cuando vemos que hay abogados del foro de abogados que dicen que no es necesario ratificar un acta, que, que se van a la Corte Suprema buscando que la Corte interprete de nuevo el artículo 80, Ujú. cuando van al CNE a ver si un plebiscito es posible para elegir fiscal general. Estamos viendo a un partido de gobierno que está buscando acciones para poder dejar sin efecto lo que es una normativa interna y la que ya hay una resolución de la Sí. Sala Constitucional. Entonces, esa falta de credibilidad queda la sensación entonces de que todos los políticos se parecen mucho o son iguales y ya cuando están en el poder cambia de discurso. Hay una pérdida de credibilidad. Por otro lado, se debilitan las instituciones cuando vemos a un canciller que dice no lo reconocemos, y entonces, ¿quién es el que reconoce en este país la autoridad? Cualquiera puede decir, yo no lo reconozco como autoridad. Hay un irrespeto a la institucionalidad Sí. que obviamente lo que se afianza es la falta de confianza, y esa falta de confianza también impacta en lo económico, impacta en las relaciones internacionales. El país está tratando, o las autoridades están tratando de decirnos que la CICIG viene, que se están buscando acciones o están haciendo acciones para tener acceso al segundo compacto de la cuenta del milenio, pero a muchos nos parece que todo esto lo que hace es debilitar la institucionalidad en vez de fortalecerla, que es lo que el país necesita. Está, ya que usted está tocando también el tema económico, el gobierno está rechazando, porque hoy lo dijo don Marcio Sierra, él es el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, está rechazando totalmente la evaluación que hizo el Banco Mundial en este indicador de corrupción, que a Honduras lo ubicó en la posición 30 de 33 países con las peores calificaciones. Se logra una puntuación de un 50% para poder pasar este indicador de corrupción, pero Honduras apenas logró, de acuerdo a lo que se establece, entre un 7 y un 10%. Pero el gobierno rechaza este indicador nefasto en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo ve? Y eso nos deja fuera prácticamente de la cuenta del milenio. Bueno, el gobierno puede rechazarlo. Lo que hay que preguntarle es a quién le va a creer la comunidad internacional. ¿Le va a creer al gobierno de Honduras o le va a creer a la comunidad internacional? ¿Le va a creer al Banco Mundial, la comunidad internacional, o le va a creer a un funcionario? Sin lugar a dudas, creo que hay acciones. Una cosa es la lectura que el gobierno hace y otra cosa es la lectura que hacen ciudadanos independientes o Sí. que hace la oposición. En este caso, hay suficientes razones para creer que el gobierno no está interesado en un combate a la corrupción. Si estuviese interesado, no hubieran obstruido el camino para que avanzara como candidato el fiscal Luis Santos. Si estuvieran interesados, estuvieran incluyendo en su fórmula a la abogada Almendares. ¿Por qué no incluyen a estos sectores? Ya hubieran derogado los pactos de impunidad, ya hubiesen aprobado las leyes
que ha pedido Naciones Unidas para instalar a la CICIG. No hubieran aprobado el pacto de impunidad que ha dejado fuera a muchos exfuncionarios del gabinete Zelaya 2006-2009, no porque estaban involucrados en las acciones de la consulta, de la cuarta urna, sino porque fueron acusados de otros delitos. Entonces, en ese sentido, cuando se ven esta cantidad de acciones que el gobierno ha aprobado, y otras que no ha aprobado, entonces hay duda. Cuando cambian de puesto a un funcionario que está siendo señalado con pruebas fehacientes de corrupción. Entonces, en ese sentido, son los hechos concretos. Yo creo que para hacer un análisis de un gobierno hay que referirse a hechos concretos, Correcto. a hechos fácticos, porque es la única forma de poder sustentar o desvirtuar lo que no se ha hecho. No es suficiente decir no lo aceptamos. Ellos deberían decir qué han hecho para combatir la corrupción en estos 2 años o en estos casi 20 meses de ¿Y gobierno. usted ¿Qué qué han cree, hecho rectora, para rectora, hacerlo? que lo han hecho? No, por las acciones que le he señalado, yo no creo que haya voluntad para combatir la corrupción. Libre no quiere un fiscal para combatir la corrupción. Quiere un fiscal de su partido para otros propósitos, que obviamente no es combatir la corrupción. ¿Y qué Sí propósitos, pueden, doctora? sí pueden combatir la corrupción Ujú. de algunos sectores. Sí pueden investigar funcionarios cuando les sean incómodos. Sí pueden investigar exfuncionarios que les sean incómodos o personas de la oposición que los estén denunciando. Sí pueden investigar ONGs digamos, que investiguen y que den seguimiento, que den monitoreo a la gestión legislativa o a la gestión desde el Ejecutivo. Eso sí pueden hacerlo, pero precisamente la acción, pero un fiscal general o el Ministerio Público es la institución que representa los intereses de la sociedad, que no representa los intereses de un partido político, y por lo tanto lo que la ciudadanía ha demandado desde diferentes instancias es un fiscal general que represente los intereses de la sociedad. Eso significa que persigue el delito de cualquier tipo, independientemente Ok, del partido al que pertenezca. voy a la segunda pausa y me va a decir con qué propósitos y para qué propósitos y fines es que Libre quiere escoger un fiscal para ellos, como lo dice la rectora Julieta Castellanos. Ya regresamos. Dígame por qué, cuáles son los fines y los propósitos por los que Libre y el gobierno quiere un fiscal a su medida. Mire, todos los gobiernos quieren un fiscal que le sea subordinado y que le sea obedientes. Eso no es una atribución o una aspiración únicamente de este partido. Los gobiernos, los políticos, quieren un ministerio público o quieren un fiscal general para cuando un pariente cometa un delito, que dejen el caso sin investigar, que cuando hay un accidente de tránsito y esté vinculado un amigo o un familiar, decirles que le informen, no sea como los hechos han pasado. Para si un funcionario que ya les es incómodo porque está en acciones de cualquier tipo que no sea su conveniencia, investigarlo y decirle que tenemos esto y mejor renunciar. Cuando un funcionario o una organización de sociedad civil hace investigaciones de transparencia, de uso de viáticos inapropiados, de compras, de contrataciones, y hace un informe de corrupción o de transparencia, igual. Decirle, miren, vamos a investigar a ver quién lo financia, a ver qué hacen, cuánto ganas, para callar. Usan las instituciones para silenciar. En ese sentido, por eso no quieren un fiscal independiente, por eso no quieren un fiscal
que no reciba órdenes Sí. y un fiscal que le diga paren este trámite. No, no voy a hablar de temas concretos, voy a decirle por qué quieren funcionarios dóciles, por qué quieren funcionarios sumisos, y eso es no solamente en los órganos, en la fiscalía, eso es magistrados, eso es jueces, eso es también para el Tribunal Superior de Cuentas, eso es Ahora, para todas aquellas sí. situaciones que les convenga. Ahora, solo tengo 2 minutos de programa. Le consulto, ¿usted cree que este es un juego político de los partidos políticos ahí en el Congreso Nacional de la República, prolongar y tardar la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público? Y si es así, ¿cuál es el propósito? Mire, no, sí, por supuesto que están alargando los tiempos para llegar a desesperar tanto a la gente como a los políticos de oposición probablemente. Igual puede ser los políticos de oposición que estén retrasando los tiempos. Lamentablemente, esto hace que se miren otros problemas nacionales que los diputados deberían de estar entendidos. Para el caso, ellos deberían de tener un informe por qué está funcionando tal cual lo está haciendo la Secretaría de Salud, porque hoy había unas seguro social de más de 4 cuadras para conseguir una cita. Eso es una violación a los derechos a la salud de los derechohabientes. Los diputados están entretenidos o los tienen entretenidos y están cayendo en la trampa de Sí, estar enredándose en los temas estrictamente de la gestión del poder político y se están desentendiendo de los ciudadanos de la gestión del Ejecutivo. Y ojalá que los ciudadanos le exijan a los diputados sí. que velen por sus derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, eso es fundamental en este país, el tema del empleo, pero libre está libre y los políticos están en los temas partidarios, en los temas del poder y no están ocupándose de la gente que es de quien vota por ellos. Gracias, doctora Julieta Castellano, muy amable por atendernos en el programa de hoy aquí en Día Político. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí el programa. Que pase usted una feliz noche.